Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Los sábados y domingo de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar. Un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Todavía puede concursar por los 2 libros que estamos regalando: Guillermo Parvex, quien asesinó a Manuel Rodríguez, y Aini, un pequeño viaje por los pueblos originarios de Chile, ilustrado de Felipe Monsalve y bastantes más autores. Hashtag Combinación Clave para concursar y @megustaleesl. Combinación Clave. Y estamos en la última entrevista de hoy día y donde queremos conversar sobre la segunda edición de un libro que parece que fue bastante bien recibido, Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, que escribieron una serie de personas que tienen como característica ser todos parte de la comunidad jesuita en Tirúa. Y además con la ayuda también de una persona que es más bien del mundo académico, Nicolás Rojas, sociólogo. Y estamos acá con 2 de los autores, David Soto, sacerdote jesuita, y Nicolás Rojas, también el sociólogo, sobre estos mitos chilenos sobre el pueblo mapuche. Que es interesante porque cada vez que uno mete la palabra mito en un título, automáticamente a uno se le baja la curiosidad, digamos. ¿Qué de lo que yo sabía que era 100% seguro resulta que terminó siendo un mito? Cuéntanos un poquitito, David, sobre el libro. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los auditores. Mira, el libro sale como un deseo del diálogo que hemos experimentado en la relación cotidiana con el territorio, ¿ya? En la relación cotidiana con ese territorio, a través de los distintos compañeros que han estado ahí, nosotros estamos ahí desde el año 2000, lo que nos ha ido pasando es que hemos ido desarmando estructuras comprensivas y relacionales, tanto en el ámbito de la fe, política, social y los modos de relación, y hemos ido aprendiendo a partir de las mismas relaciones un modo distinto de mirar el territorio. Y lo que hemos visto es que parándose al sur del Biobío, en Gualmapu, la historia que uno aprende desde chico, peor o bien, dependiendo del colegio donde uno estudia en Chile, es una construcción muy violenta. Y que de alguna manera explica la situación actual de la relación del Estado chileno, las empresas y el pueblo mapuche. A ver, pero cuando dices tú que es una relación muy violenta, ¿te estás refiriendo que es una relación artificialmente puesta violenta o efectivamente violenta? Es una construcción, un modo de leer la historia desde ciertos grupos de poder que validan el modo de apropiarse del territorio mapuche. Y por lo tanto, esa violencia es tanto ejercida porque los chilenos, como nosotros, yo llevo poco tiempo en el territorio, nos cuesta reconocer en la otra persona, en el mapuche, en el movimiento mapuche, a personas como uno, sino que uno les pone algún rótulo, y es violento porque los niños mapuche tuvieron que aprender escuchando esa historia, y por lo tanto infringiéndose una violencia hacia ellos. Entonces me parece que efectivamente el proceso de construcción de alguna manera que se da estando en el territorio va poniendo de manifiesto este tipo de realidades. Claro. Nicolás. Sí, nosotros tenemos ya hace algunos años una agenda de investigación común entre la Universidad Alberto Hurtado, el Centro Fernando Vives y la comunidad jesuita de Tirúa. Hemos estado investigando las diversas violencias en el territorio, la violencia policial, por cierto, la violencia medioambiental del modelo extractivista implementado en el territorio con las empresas forestales. Hemos estado estudiando también la violencia estructural que tiene que ver con la exclusión en la que está inmerso el pueblo mapuche, pero también nos dimos cuenta que hay una violencia más subterránea, pero más cotidiana e igual de dura, que muchas veces justifica
medidas que perpetúan el conflicto y es la violencia simbólica y cultural de la que todos somos de alguna manera cómplices. Hay una violencia que naturaliza la posición de inferioridad que le hemos asignado al pueblo mapuche, que de alguna manera considera que la racionalidad occidental, la manera que nosotros tenemos como chilenos para resolver las cosas es la manera correcta y no la de ellos, que nuestros ritmos son los correctos, que nuestra manera de entender es la correcta, que nuestras soluciones son las más efectivas cuando históricamente se ha demostrado que las soluciones que el Estado chileno y la sociedad chilena propone no tienen buenos resultados. Entonces, eso nos parece que es una violencia que es más profunda. Y en este libro tratamos de desentrañar esas preconcepciones, esos prejuicios que muchas veces están a la base de esta mala manera de entender el pueblo mapuche la relación. ¿Qué tipo de cosas se han anclado históricamente como realidades y que al no ser ciertas han causado daño? ¿Y cuáles serían la efectiva, digamos? Mientras estaba hablando Nico, me acordaba, la clásica es el mapuche terrorista, violento, antidemocrático y todos los epítetos necesarios para validar la represión en el territorio y los proyectos llevados desde el centro hacia Gualmapu. Y eso tiene un inicio claro que se puede testear y que el libro aborda ese punto, es un mito específico en donde se empieza en el momento de que después en 1825, que se establece el último tratado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, empieza a darse la infiltración de la frontera y de a poco el Estado empieza a mirar las tierras del sur con interés. Y es fácilmente testeable en las editoriales, principalmente el Mercurio, cómo se empieza a construir este diseño de quiénes son los borrachos, violentos. En la misma época, y uno puede buscar científicos europeos que hacían viajes por Gualmapu, tenían que contratar a alguien que los podía llevar por ahí porque no entraban porque querían, sino que tenían que pedir permiso de entrar. Ellos escriben en sus crónicas qué es lo que veían en el territorio. Y ciertamente son cosas muy distintas a las que se contaban aquí en el centro del país. El mismo informe Verdad Histórica Nuevo Trato es muy claro al señalar que cuando se va hacia el sur se dice las tierras están vacías, no hay nadie, están dejadas ahí tiradas, y cuando llegan allá se dan cuenta que no, que efectivamente hay un entramado social con sus liderazgos locales, y eso a partir de 1860 se desconoce y empieza a entrar el Estado chileno, digamos, y se sigue construyendo esta idea del mapuche flojo, borracho, y eso hasta el día de hoy. O sea, hoy día cuando vemos las políticas actuales de gobierno respecto a la Araucanía, lo que está detrás es ese diagnóstico. Este gobierno cuando llega en su campaña, lo primero que saca es decir, en la Araucanía hay terrorismo. Ese fue el primer acto que hace el presidente Piñera una vez asumido el gobierno, es ir a presidir el Comité de Seguridad de la Macrozona Sur. Entonces, efectivamente, estos mitos o estas construcciones antiguas no son solamente antiguas, sino que son las que han sustentado un modo de relación del Estado con Gualmapu, con el pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo tú, en el contexto de lo que estás señalando, ubicas situaciones como el asesinato del matrimonio Lutzinger-Mackay, o qué sé yo, las situaciones que se dan en términos de hechos violentos? Sí. Si eso no es terrorismo, ¿qué es lo que se muestra ahí? Es muy fácil yo lo veo de este modo. Yo te voy a nombrar cuatro hitos para comenzar con el final de la respuesta. Yo creo que el principal responsable de esas muertes y del matrimonio Lutzinger-Mackay, de Camilo Catrillanca y de todas las personas que han muerto en ese territorio es el Estado chileno y a través de su gobierno. Y pienso que la responsabilidad post-dictadura recae en los distintos gobiernos. Yo veo cuatro hitos para que pudimos haber abordado esto mucho antes. 1993, ¿no es cierto?, se hace la actual ley indígena, tiene un proceso donde al final quienes dirimen esa ley la descremaron completamente y la hacen estallar en el 97 con Ralco, ¿no es cierto?, cuando se construye la represa después de sacar 2 veces al presidente de la CONADI porque se habían negado, porque
según los estudios, para lo que se hizo la institucionalidad de la ley indígena, dice que no, y al tercer presidente se dice que sí. Ahí... El tercer presidente de la CONADI. De la CONADI, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos un primer claro, que espacio. dice que se consiguió a alguien que finalmente autorizara la cosa. Lo que pasa es que el tercer presidente dijo que sí, y dos anteriores dijeron que no con todo su comité. Bueno, aquí había una parte importante del pueblo mapuche que entró en diálogo con el Estado chileno. Hubo un informe, hubo mesas de trabajo, y lo que pasa es que eso se dinamita en el 97, no es casualidad que salga el 98 surge la CAM, no es casualidad. Después tenemos otro hito, diríamos, bueno, el Estado toma conciencia y elabora un informe, verdad histórica y nuevo trato. Se elabora el 2003, se termina y se publica el 2008, una comisión de historiadores chilenos. Comisión, o sea, no es la visión de un historiador, hay una comisión. Ya es un informe que yo recomiendo que se pueda leer, porque no solamente el pueblo mapuche, sino todos los pueblos indígenas. Y la pregunta clave aquí es, ¿cuáles son las medidas que se condicen con lo que describen esos informes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en paralelo a esos informes tenemos los planes Orígenes, planes Araucanía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y podríamos seguir contando planes Araucanía. Y por último, el 2017, consulta constituyente indígena. El proceso más amplio, donde participan personas pertenecientes a pueblos indígenas, no solo mapuche, de todos los pueblos. 17.000. El anterior creo que había tenido, si no me equivoco, 6.000. 17.000. Participan en este proceso las personas que no están radicalizadas políticamente. Es decir, por lo que yo entiendo, muchas personas que están movilizadas dijeron, yo no me voy a prestar de nuevo para participar en algo del Estado. Después de lo que ha pasado, no me voy a prestar para eso, y se salen de ese proceso. O sea, uno diría, bueno, participó la gente que está en una posición de diálogo constructivo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sale? Las mismas demandas que hemos escuchado siempre y que se puede inferir del informe de verdad histórica y nuevo trato y que ya están anidadas en la ley del 93. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? En ese momento genera un plan Araucanía que no recoge nada de eso. Yo conozco gente que participó del proceso constituyente indígena y les pregunto, oye, ¿qué pasó con eso? Idea. Y para cerrar, yo diría, después de que se asesina a Camilo Catrillanca, en Temucuicui, en diciembre del año pasado, se hace una reunión con distintos peñas, convoca a Temucuicui y llegan ahí distintas personas, liderazgos de territorio mapuche. Y ellos sacan un comunicado y dicen, miren, estos son los 4 puntos que queríamos conversar. No me acuerdo ahora de los 4 específicamente, pero son los mismos que vas a encontrar en el informe de constituyente, se puede inferir de verdad histórica nuevo trato. ¿Y qué es lo que tenemos? Plan Impulsa. Plan Impulsa, que es un plan de chilenos para mapuches sin consulta y donde sigue siendo el diagnóstico el mismo que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que no quiere tocar los derechos políticos colectivos. En el fondo, la obstinación es negar la dimensión política de las demandas, es negar al pueblo mapuche como un sujeto político. Esto genera violencia. Y yo por eso me atrevo a decir que los principales responsables de esas muertes, y lo digo muy responsablemente, me parece que es la acción irresponsable de los gobiernos chilenos. Absolutamente. Y es, de hecho, hace poco tenemos que le dispararon a José Queipul, ¿no es cierto? Nuevamente, las GoPro se quedaron en la guantera. Nuevamente, las pruebas, no llegan las físicas, llegan las fotografías y no está el banano, donde están las municiones. Extrañamente, a él le disparan de frente. Él dispara de frente, según lo que dicen los relatos policiales, él parte y el balazo al auto policial le llega por el lado. Y extrañamente, José Queipul dispara, supuestamente porque no puede arrancar, porque hay un árbol entre que él está atrás de él y el auto policial. Y entonces empieza a disparar. Lo raro es que él, una vez que le disparan en el muslo, sí pudo pasar el árbol y lo atrapan después del árbol. ¿Qué es lo que yo no sé el contexto de qué pasó acá? Yo no estoy ahí. Pero lo que sí me queda clarísimo es que la política que se está llevando adelante en territorio mapuche es terriblemente irresponsable. Esto está generando violencia. Y va a morir o alguna persona mapuche o alguna persona chilena y no va a pasar nada, como cuando murió Matías Catrileo, y vemos que muere Camilo Catrillanca, y si vemos en lo sustancial y nos vamos a lo profundo,
Yo invito a que vayamos a ver lo profundo de lo que pasó en la política indígena chilena entre esos dos periodos y no hay nada profundo. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver también con el libro que estamos hablando, con dos de los autores de este libro, Mitos del Pueblo Mapuche. Estamos hablando con David Soto, sacerdote jesuita, y Nicolás Rojas, sociólogo, dos de los 4 autores. Y para que haya un mito, tú tienes que de alguna manera crear una suerte de relato cultural que permanezca en el tiempo. Pero para que se pueda llamar mito significa que la realidad tiene que ser distinta, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una serie de mitos que se abordan en esto sobre, por ejemplo, la autoconcepción del pueblo mapuche. Ellos son, ¿qué? Una nación, nosotros le llamamos etnia. ¿Qué tanto tienen que ver con los mapuches que están al otro lado de la cordillera? ¿Dónde empieza y dónde termina en particular el pueblo mapuche? Yo no soy ni antropólogo ni historiador, pero me he dedicado mucho a leer, a conversar también. Y simplemente revisando el documento de Verdad Histórica Nuevo Trato, lo que ha establecido, al menos por esa comisión de historiadores y también por varios historiadores mapuche, es que el pueblo mapuche hasta el año 500 a.C. ya empieza a decantar como no todavía como una cultura asentada, pero sí entre el año 500 y el año 1000 decanta una cultura claramente identificada. Estamos hablando del año 1000 a.C., o sea, 1000 después de Cristo. Ese periodo, el pueblo mapuche empieza a habitar una parte que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, toma parte de Argentina, Neuquén, y toma Chile, lo que hoy día es Chile, hasta, diríamos, el Valle Central, y su influencia cultural se extiende hasta el Choapa. Ese era el pueblo mapuche. Y hay trazos que lo hacen reconocer como una misma cultura, un mismo pueblo, ¿ya? Esto va a sufrir modificaciones en el tiempo con la llegada de los españoles. Primero con los imperios incas van a retroceder hasta la zona central y hasta el Maule. Después con los españoles viene otro retroceso hasta que llegara al Biobío. Y el Estado chileno es el que lo hace, el que entra con el ejército después de venir de la guerra al norte, y lo hacen retroceder y lo reducen de los 10 millones de hectáreas a 500.000, y después de ese proceso de reducción a 500.000 hectáreas, que termina el año 1927 con los títulos Merced, en pocos años, los mapuches pierden de esas 500.000 hectáreas, deben haber perdido unas 200, 300.000 hectáreas a mano de chilenos bajo legislación chilena. Por eso que hoy día cuando empiezan a esto de la modificación de la ley indígena y de esas figuras legales, hay historia para sospechar de esto. Claro. No es algo. Y después las recuperaciones empiezan por los títulos de Merced. Ahora ya van más allá los títulos de Merced. Claro, los mitos en general son muy útiles para negar lo que era el pueblo mapuche y lo que ha sido históricamente, que nosotros reconocemos allí una civilización. Y allí ellos demostraron a lo largo de los siglos una capacidad para proveerse un modelo, recursos, sustentabilidad económica, tenían su propia manera de darles sostenibilidad a la convivencia, tenían una paz instaurada, no tuvieron que recurrir tampoco a otros pueblos o someterse a un imperio, digamos. Históricamente el pueblo mapuche ha sido sabio en el diálogo y la diplomacia, podríamos reconocer en ellos sabios de la democracia. Entonces ellos tienen muchas cualidades que a los ojos de un occidental son virtudes. Esa capacidad de autosustentarse, la vida, hay que negarla. Tenemos que, como Estado Nacional, suponer que ellos nos están pidiendo las soluciones a nosotros, que necesitan de nuestro empleo, que necesitan de nuestros recursos, cuando en realidad ellos históricamente han sido autónomos, tienen su propia estructura política, sus instituciones, y es allí donde los mitos sirven para animalizar, transformar en un salvaje a
en realidad a actores que tienen su propia modernidad incluso. Hay un proyecto allí civilizatorio, un proyecto emancipador que para Occidente y muchos de estos exploradores del territorio en su momento fue muy llamativo, porque ellos realmente vieron ahí una cultura muy noble. Entonces, claro, estos mitos son muy útiles para negar todo aquello. Negar, por ejemplo, que hay un mapuche que acaba de negar el premio Nobel medioambiental. Necesitamos tener estos mitos para ocultar esa información, por ejemplo. Cuando se ganó el Nobel de Arquitectura, todo el mundo se enteró de que existía Aravena y su proyecto, pero ahora tenemos a un mapuche, un actor importante a nivel internacional, que está preso hoy, condenado, y el mundo a nivel internacional se reconoce su labor en la protección del medio ambiente. Entonces, claro, todas estas virtudes hay que negarlas y para eso los mitos son muy útiles. Solamente para graficar esto de una manera, ¿el mapuche qué es? Un guerrero. La verdad es que el mapuche ha pasado más tiempo dialogando y creando canales de diálogo en su historia que guerreando. Ahora, un guerrero en democracia sirve poco. Y la verdad es que uno ve la tradición de tratados que tuvieron con la corona española y es envidiable. La cantidad de veces que se han sentado con el Estado chileno a conversar, han participado en todas las instancias políticas de este país, en todos los cargos, y han estado en todos los partidos de todos los colores. Claro. O sea, pero eso no se resalta que son guerreros. De hecho, los guerreros no existen en democracia. Claro, nadie recuerda que la CAM hace un par de años le propuso al gobierno Bachelet una tregua en la medida que se pudieran sentar a conversar, ni siquiera a resolver el problema, sino que a conversar sobre sus demandas políticas, en concreto sobre autonomía. Y para ello eso ya era un avance. Pero claro, se nos olvida, parece que el pueblo mapuche y su organización lo único que estuvieran ofreciendo es violencia, ¿no? Pero aún, de manera gallarda, siguen dispuestos al diálogo, siguen participando del proceso constituyente, de las consultas. Entonces, necesitamos estas construcciones para transformarlo en un salvaje, ¿no? En ese otro incivilizado. Y hay signos que son muy violentos cotidianamente, pero que no, los cambios de guardia delante de los colegios, el aterrizaje de helicópteros de fuerza policial en colegios, mientras hay clases, ir a un almacén a comprar y están los fuerzas GOPE con sus armas afuera. Eso es muy violento. Eso es muy violento. Que hagan un control vehicular con 3 tanquetas es muy violento. Y eso pasa. Afortunadamente hoy día, claro, el celular ayuda, pero eso pasa. Sí, hay un punto aquí también que es interesante y que tiene que ver con quiénes son los puentes en este abismo que se ha abierto entre el mundo mapuche y el resto del país. Y alguien podría decir, mira, históricamente la política podría ofrecer un tipo de puente, o lo podrían ofrecer incluso hasta personas que viven o conviven en el mismo territorio, u organizaciones ad hoc, ONGs que lo hagan. ¿Quién está tratando de conseguir que haya algún tipo de puente? Si las cosas están tan estereotipadas desde el punto de vista de las posiciones, ¿hay alguien que esté tratando de reconstituir algún tipo de camino distinto en la zona? Sí, o sea, yo creo que lo que pasa es que siempre se están tratando de construir esos caminos, pero yo los 4 ejemplos que te ponía antes, Fernando, estos 4 momentos paradigmáticos, cada vez van haciendo más mella en los cimientos de confianza. O sea, efectivamente, ¿quién se sienta después de que el 93 tuviste a buena parte de la dirigencia mapuche sentada a la mesa, conversando, llegar a un acuerdo? Ellos, para la ley del 93, sacan la demanda de autonomía. No es que no la tuvieran formal, la sacan. ¿Por qué? Porque entienden que el país viene de una dictadura y no es el tiempo de eso. Estamos hablando de gente que de verdad no es que tampoco quieran lo suyo y ustedes váyanse a cualquier parte, sino que están tratando de construir. Bueno, cuando eso se dinamita, tú quebraste las confianzas con toda esa dirigencia. El único de esa vez que no se sumó a ese, que por el lado era Aucán Wilcaman en aquel tiempo, que recordemos, porque a uno se lo olvida,
llevar la bandera mapuche era causa que te llevaran preso. Sí. Y después, bueno, los otros que yo te he dicho van dinamitando esto. Ahora, hay gente, claro que sí, hay partidos políticos mapuche, los voceros de los distintos movimientos y agrupaciones mapuche siempre han estado ahí. Este último reunión en Temucuicui se llama a conversar. La pregunta es aquí si es que hay voluntad política también de hacer algo. Y yo creo que ahí yo no tengo tanta claridad si del lado chileno existe de verdad una real voluntad política de avanzar en ese diálogo. Claro, el problema allí, Fernando, es que el movimiento mapuche ha ido entendiendo la necesidad de extremar también sus repertorios de protesta. Los discursos también se han ido polarizando, pero el Estado chileno también ha asumido en el último tiempo posiciones extremas también. Un total rechazo al diálogo incluso con las organizaciones más institucionales. Entonces, realmente estamos en un contexto de posiciones extremas. El Estado chileno, digamos, con una política que es netamente policial. Entonces, claro, se generan estas instancias de diálogo ficticio en que son mediadas por alguna autoridad religiosa generalmente conservadora, que además es chilena. Entonces, mediación allí no hay. Es un chileno, digamos, que concentra poder y que define quiénes son los mapuches que participan de este diálogo, que generalmente no son los que están implicados en el conflicto. Entonces, cuando uno ve experiencias internacionales, uno identifica allí la necesidad de que se sienten a la mesa los que están involucrados en el conflicto. O sea, es necesario que se sienten los empresarios involucrados en el conflicto, que se sienten las organizaciones movilizadas, y para eso parece que el Estado no es un garante que dé seguridad y garantía, y parece que necesitamos instancias internacionales para esa mediación. Exactamente, eso iba a decir, porque la instancia internacional, ahora tenemos consulta indígena, el 22. Mi pregunta es, ¿quién sabe de esa consulta? ¿Quién la preparó? ¿Dónde están metidos las personas que van a participar de la consulta para haberla preparado y ver de qué vamos a consultar? Claro. ¿Y hay veedor internacional para esto? ¿Nos va a acompañar la ONU o alguien que pueda hacer un tercer ojo? Porque, dejémonos de cosas, si hay un conflicto en el territorio. El Estado no es un actor neutro en el territorio. Por lo tanto, no puede ser que de un momento a otro salga un plan de 6 meses y una consulta de un día para otro. David Soto y Nicolás Rojas, parte de los autores de Mitos Chilenos sobre el pueblo mapuche, que está en su segunda edición ya en librerías. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Y este domingo 12 de mayo venga a celebrar el Día de la Madre en Hotel Sheraton Santiago con un delicioso almuerzo familiar dedicado especialmente para ellas, buffet más aperitivo, música en vivo y premio sorpresa. Haga su reserva al 22-707-1111 y en sheraton.com/Santiago. Los libros ya están asignados. El de Aini, de los pueblos originarios, es @roromansi. Y el de Guillermo Parvex, quien asesinó a Manuel Rodríguez, @Mieronza. Ahí están, ya se van a contactar con ustedes en todo caso. Muchas gracias a ambos. Gracias a todos ustedes, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.